Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por los alrededores de la glorieta de Cuatro Caminos. Se llama así porque en tiempos de Isabel II aquí se cruzaban 4 caminos. Es que no se les escapaba una. Lo más sorprendente es que son 5. La vereda de los aceiteros, ahora Reina Victoria. La carretera de Irún, más conocida como la Mala de Francia y ahora Bravo Murillo. El Paseo de la Ronda, actual Raimundo Fernández de Villaverde. La calle Santa Engracia. Y la calle de los artistas. Pues para artistas nosotros. ¡Empezamos! La historia es un punto. Tengo ganas de contaros una historia muy bonita, muy romántica. En el año 20 se empezó a construir el Estadio Metropolitano. La intención era que aquí jugaran los 5 equipos más importantes de la ciudad, que eran el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Racing de Madrid, que existía, la Gimnástica de Madrid y un equipo que se llamaba Unión Sport. Y al final solamente quedó como sede del Atlético de Madrid. Se llama estadio porque tiene pistas de atletismo, porque la gran novedad es que es un campo donde se va a jugar con hierba. Y fíjate, nos tenemos que ir al año 1923. Aquí se inaugura el estadio con la Real Sociedad Atlético de Madrid. Gana el Atlético de Madrid. Cuando se inaugura el estadio, acude el padre del rey emérito, don Juan de Borbón, que era infante por aquel entonces, y le acompañaba su abuela, la reina María Cristina. También le acompañaba la tía de don Juan, Isabel, que era conocida como la Chata. Y el saque de honor lo hizo este niño, que era don Juan. Y el abuelo de nuestro rey, o sea, que fue el que hizo... Y el abuelo del rey actual, efectivamente. El Atlético de Madrid era como un peregrino, pues tuvo que jugar en unos terrenos detrás del Retiro, luego se fue a O'Donnell, es decir, que siempre estaba un poco de peregrinaje, hasta que años después se van al Manzanares. Y de ahí empieza ya la leyenda, porque él se llama conjunto colchonero. En la guerra los colchones llevaban unas fundas y eran rojiblancas, o sea, a rayas rojas y blancas. Ah, claro. Y entonces por eso decían el conjunto colchonero. Bueno, y entonces, ¿por qué se llama vikingos a los del Madrid? A lo mejor tú lo sabes. Como el Madrid por aquel entonces fichaba mucho jugador alemán, danés, entonces los seguidores del Atlético de Madrid los llamaban los vikingos. Y la respuesta de los aficionados del Real Madrid fue llamarles indios, porque el Atlético de Madrid lo que fichaba era jugadores sudamericanos. ¿Y el nuevo estadio del Atleti? Otra vez el Atlético de Madrid vuelve a cambiar de casa. Le han puesto Wanda y han querido ponerle la parte romántica, la parte histórica, que es Wanda Metropolitano. Aquí donde hace casi 100 años era el Metropolitano, ahora es una historia completamente diferente. Coches, gente paseando, edificios construidos. Metropolitano es un punto. Este edificio tan austero, tan goloso y tan estudiantil es el Colegio Mayor Chaminade. Fue fundado en los años 60 con la idea de defender un modelo educativo de tolerancia, responsabilidad, libertad y respeto. Recién estrenados los 80, aparecieron por aquí 2 estudiantes que lo revolucionaron todo. Resulta que la parejita eran unos bailones de cuidado, pero nada de perreo, reggaetón ni gaitas análogas. A los chavales les iba que si el foxtrot,
Que si el tango, Que si el rock and roll. total, que la parejita decidió montarse aquí una escuela de bailes de salón, casi nada al aparato. Fue la primera escuela de bailes de salón de toda España y estuvo aquí, en el Chaminade. ¿Tú sabes el paso ese que hacía Michael Jackson, que era el moonwalker que iba andando para atrás? Pues yo lo hago más difícil todavía, lo hago hacia adelante. Y olé. La historia es un punto. Os he traído aquí para que veáis la casa de Vicente Aleixandre. Él llegó aquí en el año 1927 y vivió hasta el año 1984, que murió a 50 metros escasamente en la clínica Santa Elena, ahí al ladito. Cuando llegó, él decía que era un poeta inédito, nunca había publicado, y cuando murió era el Premio Nobel de Literatura. Y aquí, en la casa, pasaron todos los grandes literatos de la generación del 27. Por ejemplo, aquí podíamos haber visto a Cernuda, a Alberti, podíamos habernos encontrado con Jorge Guillén. Los lunes, si llegábamos aquí a tiempo, nos podíamos encontrar con Miguel Hernández tumbado en la alfombra con una almohadita durmiendo la siesta. Y el que venía muchísimo también aquí era García Lorca. A la madre de Vicente Aleixandre le encantaba que Lorca viniese a tocar el piano y a cantar, que debía cantar muy bien. Pues esto siguió así a lo largo de todo el siglo XX, porque después sería el turno de la generación del 37, de los novísimos, porque es que Vicente Aleixandre le encantaba hablar con la gente y le encantaba recibirles. Entonces tenía muy buen trato y leía todo lo que presentaban los poetas jóvenes. Eso sí, tenía su forma de leerlo. Dicen que cuando él lo leía en voz alta sonaba muy bien. Y como no le gustaba hacer daño a nadie, el crítico era su perro Sirio. Que, por cierto, todos los perros de Vicente Aleixandre se llamaron Sirio. Todos. Sirio primero, segundo, tercero... Así uno no se equivoca de nombre. Si Sirio ladraba, el poeta ya sabía que aquello iba por muy mal camino. A sus amigos siempre les ofrecía whisky y coñac cuando llegaban aquí para las tertulias literarias. Él se ponía unas gotitas para que nadie se encontrase violento con eso de que él no bebía, aunque en realidad debajo de las bebidas alcohólicas tenía los zumos y se pasaba toda la tarde bebiendo zumo tranquilamente mientras escuchaba poesía. Dentro de esta casa se han escuchado las palabras más bellas de la literatura española, seguramente, y que ahora, lamentablemente, se encuentra cerrada, porque el poeta vivió aquí hasta el año 84, que falleció, y a partir de ese momento esta casa ha tenido diferentes usos y ninguno ha sido el que se desea, que es convertirlo en la casa de la palabra, en la casa de la poesía. Bueno, pues os contaré. En el último pleno del mes de febrero de 2017, la Asamblea de Madrid se ha tomado en serio hacer algo con la casa de Vicente Aleixandre. La casa va a tener una protección especial para tratar de convertirla en lo que siempre fue, la casa de la poesía. Por lo tanto, si queremos recordar nuestra literatura, no tenéis más remedio que pasar por aquí y recordar a Vicente Aleixandre, que solía decir de esta casa que era la Quimérica Belintonia número 3. ¿Por qué? Porque dicen que nunca olvidó que miraba al mar, a su Málaga natal. Y acabamos con una frase muy cortita del propio Vicente Aleixandre, porque olvidar es morir, solía decir él. La historia es un punto. Esta casa tan déjà vu es un ala de la casa de Vicente Aleixandre. Aquí vivía de alquiler la escritora Amanda Junquera junto a su marido. Con ellos vivía la escritora Carmen Conde, que pasó a la historia en 1978 por convertirse en la primera mujer que entró en la Real Academia Española. Carmen Conde es uno de esos personajes que nos encantan. Tiene una vida y una personalidad tan compleja que es para disfrutarlo en streaming día y noche. Investigad, investigad. Carmen y Amanda vivieron aquí en Belintonia 5, una de las
historias de amor a contracorriente más intensas de la literatura. Carmen estaba casada con el poeta Antonio Oliver, en una relación que siempre fue discontinua, desmedida y destemplada. Oliver estaba todo el día, el pobrecico, depre total por un ataque de cuernos debido al éxito de Carmen. Durante la Guerra Civil, Oliver se fue de voluntario a luchar al Frente Republicano y Carmen se vino aquí a Belintonia 5 a refugiarse en brazos de Amanda. Desde entonces ya jamás se separarían, pero nunca dejaron de apoyar a sus maridos. Carmen, que tenía energía de sobra, estaba decidida a sacar a su marido de esa permanente sensación de frustración en que vivía. Un día se lo llevó a Navalsaúd, un pequeño pueblecito de Ávila, para conocer a Francisca Sánchez, la princesa Paca de la que ya os hemos hablado, la última esposa de Rubén Darío. Francisca, que vivía entre el frío, el barro y la miseria, les dijo que le encantaría volver a Madrid Para morir escuchando la voz de los poetas. Carmen y Antonio consiguieron que las autoridades dieran a Francisca un piso en Madrid y una pensión. Esta, a cambio, cedió al Estado el archivo de Rubén Darío. Desde ese momento y gracias al apoyo de Carmen, Oliver organizó el archivo de Rubén y enseguida se convirtió en el mayor experto del mundo en Rubén Darío. Cayetano, el marido de Amanda, murió en 1958. 10 años después murió Antonio Oliver. Tras la muerte de Antonio, Carmen escribió un impresionante requiem por nosotros dos y publicó la obra poética completa de su marido. Carmen y Amanda se quedaron solas viviendo su relación en esta casa, donde ese amor prohibido inspiró gran parte de sus poemas. Los años que transcurren junto a ti son sueño del que nunca he despertado sin el hallazgo, Amanda, de tus ojos. Amanda, por tus manos me han venido no solo pan y luz para mis sombras, consuelo de tu boca siempre noble. A Amanda le dio por morirse en 1986. Desde entonces a Carmen solo le quedaba esperar su propia muerte. Mientras le llegaba, su mente se perdió en las tinieblas del Alzheimer. Murió 10 años después, en 1996. Dicen los que saben de esto que no se puede entender la obra de Carmen Conde sin Antonio Oliver y sin Amanda Junquera. Bueno, chavalada, ya estáis tardando en leer a Carmen Conde, que lo vais a flipar. El punto sobre la historia. Este señor tan simpaticote, tan narigón y tan recurrente en la ruta de hoy es Vicente Aleixandre, el vecino top del barrio. La vida de Vicente estuvo marcada por la poesía, la enfermedad y el amor. Sufría con las tres le dolían y se entregaba a las tres con todo su ser, aunque decía: en la vida de lo único que sé un poco es del amor. Vicentito se inició en el amor con una cocinera de su casa, Marta García. Pero vamos, cosa de chiquillos. Luego, con 22 añitos de profe en la residencia de estudiantes, conoció a Margarita Alpers. Margarita era su alumna, mayor que él, californiana y casada. Y según dicen, tenía unas curvas más que apetecibles. Mantuvieron una relación apasionada que terminó 2 años después, cuando Margarita se volvió a California con su marido. Poco después, ella le escribió diciéndole que estaba embarazada y que posiblemente el hijo era fruto de sus amores. No hay pruebas ni había ADN por la época. Un buen día, muchos años después, Margarita se plantó en Madrid con una niña que se llamaba Juanita y tenía unos ojos azul celeste como los de Vicente. Bueno, corramos un tupido velo. El primer gran amor de Vicentito fue María Valls, una bailarina de cabaret que se hacía llamar Carmen de Granada. Carmen le movió las entrañas. Vicente se volvió loco de pasión y le escribió unos versos. Cabello negro, luto donde entierro mi boca, oleaje doloroso donde mueren mis besos. Preciosos versos, pero Carmen a cambio le dejó una bonita enfermedad venérea que le dejó cojito para toda la vida al pobre Vicente. Siguiente mujer, Aleixandre se dejó llevar por el carpe diem que le dio a Eva Seifert, su profesora de alemán. Eva no le gustaba nada, pero estaba tan loquísima por él que a él le daba una mezcla de penita y ternurilla. Entre la penita y la ternurilla, a lo tonto mantuvieron una relación que duró más de 30 años, eso sí, sin exclusividad. Sin exclusividad, conoció los mejores tugurios de señoritas con sus compañeros de andanzas Damaso Alonso y Pedro Sainz Rodríguez. Y sin exclusividad llegó hasta José Manuel García Briz, el hombre que le hizo enfrentarse por primera vez a su bisexualidad. Vicente estaba tan loco por él que le regalaba poemas para que los publicara como si fueran suyos, pero la carrera de García Briz
no prosperaba ni por esas. La llama se apagó cuando Lorca le presentó a Andrés Acero. Le dio un cupidazo tal que le llevó a protegerlo porque decía que Lorca era una mala influencia. Andrés fue su primer gran amor masculino. Cuando acabó la guerra, Andrés se fue a México, donde se quedó un poquito nino y trató de suicidarse con éxito total. Desgarrado por la guerra y roto por el dolor, Alexandre volvió a arrojarse en brazos de una mujer, Clara la Rubita. Esta plenitud amorosa que empapa dolorosamente todas las fibrillas de mi cuerpo y mi alma, no la he sentido hasta ahora. Vicente Alexandre siguió sumando capacidad de amar. Conoció a Carlos Busoño, con el que le dio un agárrate estos corazones. Pienso cómo amé a la Rubita, preciosa, bellísima niña. Y tengo, sin embargo, conciencia de que amo más a mi tremendo amor de hoy. Está claro que Vicente Alexandre, el autor de Espadas como labios o La destrucción o el amor, necesitaba amar o ser amado cada vez más. Parece que Vicente era de los que pensaba que si quieres escribir poesía, tienes que vivirla. Cuatro Caminos es un punto. Pues os he traído hasta aquí para hablaros sobre el Hospital Central de la Cruz Roja. Se construyó en finales del XIX gracias al legado de Adela Balboa. Esta mujer era una noble española que falleció sin tener herederos y como tal dejó por escrito que la herencia la quería gastar en crear una casa de salud especializada en enfermedades contagiosas. Al principio se llamó Casa de Salud de San José y Santa Adela, en honor a la benefactora Santa Adela. En el año 1913, la reina María Cristina decidió crear un patronato para acabar con las obras. Se abrió el hospital y en los primeros años se especializó en atender a los soldados del Ejército de África. Años más tarde, un Real Decreto otorgó patronato a la Cruz Roja. Pero si os he traído hasta aquí es para contaros una historia mucho más humana y más interesante. Os voy a hablar de una operación, la Operación Embassy. Consistía en una red clandestina en la cual lo que consistía era intentar acoger refugiados huidos de la Alemania nazi o de la Europa nazi que se habían llegado hasta España e intentar sacarles de una forma clandestina. Hay que destacar a 3 miembros de la Operación Embassy. Uno de ellos era el doctor Francisco Luque, que era director de este hospital, que es una de las relaciones que tiene con esta información. Otro es el conde de Albiz, que es el abogado que tenía la embajada británica. Y el tercero es el doctor Eduardo Martínez Alonso. Estos 3 personajes se acercaban a un campo de refugiados que había en Miranda de Ebro. Y allí llevaban, en principio, para aliviar a los refugiados, se llevaban comida, ropa y tabaco. Comprobaban el estado de salud y lo que hacían era firmar cientos de partes médicos en los cuales decían que los refugiados sufrían enfermedades contagiosas, principalmente para intentar sacarlos de allí. De esa forma conseguían que las autoridades les autorizasen a llevárselos para intentar evitar una epidemia del campo de concentración. Cuando los conseguían sacar, se los traían hasta Madrid. Los llevaban al Salón de Té Embassy, que está ubicado al principio de la Castellana. Allí los tenían refugiados durante unos 15 o 20 días, el tiempo que necesitaban para que se recuperasen. En ese momento los camuflaban estratégicamente dentro de los clientes del Salón de Té Embassy y cuando tenían la oportunidad los sacaban a la calle, donde los subían en un coche con matrícula diplomática, camino directamente a la frontera para poder salvar la vida. Entonces, lo que nos estás contando es una especie de la lista de Schindler española. Sí, es uno de los muchos Schindler españoles que tenemos. Así que ya sabéis, cuando paséis por aquí y miréis el edificio, tenéis que acordaros que está muy relacionado con la Operación Embassy, en la cual 2 personajes se jugaron su vida para salvar a cientos de personas. Esos 2 personajes son el doctor Francisco Luque, director de este hospital, y el doctor Eduardo Martínez Alonso. La historia es un punto. Hospital Central de la Cruz Roja, Cuatro Caminos. Esta glorieta con tanto trajín, tanto coche y tanto cruce es la glorieta de Cuatro Caminos. El siglo pasado, cuando Madrid terminaba aquí en Cuatro Caminos, era un lugar en el que relacionarse, tomarse algo, ya sabéis, las cositas de la cosa social. Aprovechando el tirón, un emprendedor se montó un bar, el Tumbica, y lo convirtió en un éxito y en el centro de compra-venta de Cuatro Caminos. ¿Que quieres vender tu coche?
Quedamos en el Chumbica. ¿Que quieres alquilar una habitación? Quedamos en el Chumbica. ¿Que quieres un orinal para tu abuelo? Quedamos en el Chumbica. Era famoso por sus precios. En vez de café, aquí había recuelo, que era un reciclaje de los pozos de los cafés de Madrid que se vendían para abaratar costes. También podías encontrar puntas, que eran trozos de churros rotos de una churrería cercana. Un vaso de recuelo con puntas podía salirte por unos 10 céntimos. Un chollo. Era un local gigantesco con más de 200 mesas. Compartía edificio con un restaurante y una droguería. En los años 20, los chicos de la droguería estaban preparando una fórmula magistral para suelos de madera cuando ¡chan, chan, chan! Saltó una chispita y se incendió el edificio, la droguería, los churros y el recuelo. Chumbica caput. Los vecinos vinieron corriendo a echar una mano y sacaron todo lo que pudieron de los 3 establecimientos. Se cuenta que Alfonso XIII paró su coche en la glorieta, observó el incendio cruzado de brazos y volvió al palacio, porque ya tenía algo de lo que hablar en la cena. Después del incendio, el Chumbica cambió de dueño. Para hacer postres más finos, se trajeron una máquina americana especial. Vamos, lo que viene siendo en todas las casas una freidora de toda la vida de Dios. Se cuenta que durante los años de posguerra, cuando el tabaco estaba racionado, se podía comprar en el Chumbica de extraperlo. Llegó a ser tan conocido en Cuatro Caminos que una de las salidas del metro decía a Chumbica. Jardiel Poncela, que siempre escribía en los cafés, venía a menudo al Chumbica. De aquí salieron un par de capítulos de Amor se escribe sin H. El Chumbica murió de un ataque de especulación en los años 50. Al menos su historia permanece. La historia es un punto. Esta joyita arquitectónica tan impresionante es el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula. Lo diseñaron los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín de Otamendi, de cuya genialidad devienen algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid. Antonio además diseñó el rombo de las paradas de metro, que el tío lo mismo valía para un rombo que para un descosillo. Los azulejos exteriores son del ceramista por excelencia, Daniel de Zuloaga, tío de Zuloaga, el pintor. El hospital se diseñó alrededor de un centro octogonal del que parten una serie de 4 galerías que forman una cruz de San Andrés. En el centro, queridos amigos, se solía colocar una iglesia, pero en este caso se colocó un enorme patio. De esta manera la iluminación y la ventilación eran óptimas para la mejora de los enfermos. Como para no ponerse bueno en este pedazo de edificio. Antonio Palacios es un punto. Si el Hospital de Maudes es impresionante por fuera, no se puede negar que es impresionante por dentro. El hospital se construyó hace ya más de 100 años porque se empeñó doña Dolores Romero, la dueña de toda esta finca. Dolores era una mujer muy especial que se casó con un ferretero millonario. Cuando a este buen ferretero le dio por morirse, pues a Dolores le cayó una herencia que pa' qué. Dolores era una mujer con muchas inquietudes y que tenía clarísimo que quería invertir su dinero en los demás. Así que llamó a Antonio Palacios y le dijo: Antonio, me vas a construir un pedazo hospital aquí mismo. Palacios estaba construyendo el palacio, valga la redundancia, de las comunicaciones, así que pensó que igual era buena idea hacer un pequeño hermanito. El hospital atendió gratis a los jornaleros que no tenían un duro para cuidar su salud y se podían quedar aquí convalecientes hasta un mes. Por eso lo llamaron Hospital de Jornaleros. Luego, durante la Guerra Civil, se lo quedaron las milicias populares y lo llamaron Hospital de Sangre. Luego, acabada la Guerra Civil, se lo quedaron los que habían ganado y lo llamaron Hospital Militar. Luego se ve que se aburrieron, lo abandonaron y se lo quedaron los chatarreros y los sin techo y lo llamaron, oh sí, la Casa de los Gatos. Luego se lo quedaron los de la Comunidad de Madrid, montaron la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y lo llamaron Hospital de Maudes. Y por fin, como brillante colofón, llegamos nosotros dos con las bicis para descubrir este rinconcito que no está en las guías. Nos lo quedamos, ¿no? Por supuesto.
Esta es la iglesia que formaba parte del Hospital de Jornaleros y hoy es la parroquia de la Virgen del Silencio. Desde los años 70, la parroquia ofrece misa tanto hablada como en lengua de signos. Está consagrada a Santa María del Silencio, la patrona de las personas sordas y sordociegas. Cuentan que allá por el siglo XVII había en Madrid un caballero florentino y su mujer que colocaron en su casa una imagen de la Virgen. La Virgen tenía un niño Jesús dormido a sus pies. Para que no se despertara, San Juan pedía silencio. A todo el mundo le encantó la imagen y la empezaron a llamar Virgen del Silencio. La Virgen era muy milagrera. Cuentan que a una mujer casada con un buhonero le dio un no sé qué por el cuerpo que se quedó tullida. El buhonero tuvo que marcharse a hacer sus cosas de buhonero y la buhonera tuvo que quedarse mendigando por las calles de Madrid. Un buen día se quedó rezando una novena a los pies de la Virgen. La pobrecita se quedó dormida y cuando despertó se había curado. Pronto se corrió la voz, los madrileños acudieron en masa y la imagen se llenó de ofrendas. Ante el revuelo, los vecinos pidieron que se trasladara la imagen a la cercana iglesia de San Sebastián. Años más tarde, el gremio de cómicos fundó una cofradía para cuidar de sus miembros, de sus pensiones y de sus entierros. La cofradía eligió como patrona a la Virgen del Silencio, que desde entonces se convirtió también en patrona de los cómicos. La imagen se venera todavía hoy en un retablo de la iglesia de San Sebastián en la calle Atocha. Cuando se pensó hacer una parroquia para personas sordas y sordociegas, había 2 sacerdotes sordos aquí en Madrid. Al padre de uno de ellos se le ocurrió que la mejor advocación para la nueva parroquia era la de la Virgen del Silencio. Irrefutable. Pedro es la persona que dibujó la talla de Santa María del Silencio, que ahora se venera en la parroquia Santa María del Silencio. Consiste en un niño en brazos y la Virgen pidiendo silencio. Santa María del Silencio es un punto. Este edificio tan ingenioso, tan vivaracho y tan emperifollado es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías. El edificio es obra de Ricardo Velázquez, el que hizo el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez del Retiro. Pero ese palacio se llama Velázquez por él, no por el pintor. Los azulejos de las paredes son del maestro ceramista por excelencia, Daniel de Zuloaga, el tío de Zuloaga. Oye, esto ya lo hemos dicho antes. A la entrada nos reciben 2 de los directores de la Escuela de Minas, Guillermo Sulz y Luis de la Escosura. Este tipo era hermano de Patricio, el famoso poeta romántico. En tiempos de Carlos III, en España no había nada parecido al estudio de ingeniería de minas, pero no pasa nada. Carlos III montó una academia de minas en Almadén, Ciudad Real. Enseguida se les quedó pequeño, pero no pasa nada. Durante la regencia de la primera María Cristina, la escuela se vino a Madrid. Después de dar un montón de vueltas por toda la capital, la escuela acabó aquí, en este pedazo edificio. Lo que pasa es que había un pequeño problemita. En Madrid no había minas, pero no pasa nada. Marcelo Jorisen, un director de la escuela allá por los años 60, era tan de lo más resuelto que se montó una mina aquí mismo. La Escuela de Minas y Energía tenemos colecciones muy interesantes de minerales, de fósiles, de arqueología. Y como dato curioso, hay unos restos del cardenal Cisneros que aparecieron aquí porque se tomaron de su caja en una exhumación que se hizo en el siglo XIX. Bueno, como
veis, recrea con exactitud una mina real, con sus carriles, sus vagonetas llenas de minerales, sus jaulitas con un pájaro para ver si se ha escapado el gas grisú. La mina está a unos 15 metros de profundidad bajo el suelo de la escuela y no todo el mundo la conoce, pero no pasa nada, porque nosotros os presentamos. Amigos, una mina, unos amigos que vienen a vernos con frecuencia. Lorenzo, ¿tú has visto dónde estamos? Y 1, y 2, y 3. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Si es que no nos callan ni debajo de la tierra. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. Santa Bárbara bendita. Santa Bárbara bendita.